Sí, entonces vamos a ir introduciendo el número complejo, ¿no? Vamos a introducir como, primero introducimos shift como siempre, ¿ya? Y también necesitamos introducir los paréntesis, ¿no? Como primera situación. Después de introducir los paréntesis, ¿qué voy a realizar? Voy a introducir el número. Yo puedo introducir el número entero, ¿sí? El que representa mi amplitud en este caso, ¿sí? O de todas maneras puedo configurar directamente para polar, ¿ya? Puedo también empezar la configuración desde polar. Así me muestra primero el número polar y estoy seguro de no equivocarme, ¿ya? Entonces introduzco el 4, en este caso era Fasor. Para introducir Fasor recuerden que debo primero seleccionar la tecla del Shift derecho y luego la tecla SPC, ¿sí? Perdónenme. Una vez que hemos hecho esto, sencillamente nosotros ya vamos a tener el símbolo introducido, ¿ok? Ahora nos falta introducir el ángulo. El ángulo, como se fijan, no dice aquí radianes. Estamos trabajando todo el tiempo en grados. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? El ángulo que vamos a introducir también va a ser en grados, ¿sí? En este caso, si yo lo necesito negativo, presiono negativo. Pero si me he equivocado, puedo volver a presionar esta tecla de signo negativo y automáticamente va a cambiar a positivo, ¿ya? Entonces, estoy aquí en coordenadas polares y le doy Enter, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la configuración otra vez con el Shift y la tecla MTH y voy a desactivar esta acción polar y voy a volver a coordenadas rectangulares, ¿ya? Y es así como, de manera sencilla, como este número va a cambiar a coordenadas rectangulares. Y de coordenadas rectangulares, de la misma manera yo puedo cambiar a un número polar, simplemente activando la opción de configuración de coordenadas. Si recuerden siempre, primero agarrar esa opción y en la del número que ustedes están introduciendo, ¿ok? Bien, entonces, empezaremos a resolver un ejercicio. Este es el truco de la calculadora. Es mucho más sencillo que resolver a mano, ¿verdad? Entonces era por eso que yo les decía que vayan ustedes practicando sus calculadores. Bien, el día de hoy vamos a empezar y vamos a resolver el ejercicio. Sí, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio de tipo ejemplo, ¿ya? Súper sencillito, donde nosotros vamos a tener acá la conexión básicamente de una fuente de tensión en corriente alterna, ¿ya? En este caso podemos decir que está conectada directamente a un foco. Recuerden que el foco no es nada más que una impedancia, ¿sí? Esta fuente de tensión, ¿ya? Para mí va a tener valores, yo puedo decir, ¿no? La corriente alterna, ¿qué valores tiene? 220 voltios, ¿ya? 220 voltios. Habíamos visto que la primera fase, 220 voltios, se encontraba a 0 grados, ¿no? La línea 1, ¿se acuerdan? Oh, perdón, vamos a borrar esta parte. Sí, vamos a poner una especificación acá. Permítanme. Los niveles de tensión en mis líneas están distribuidos de la siguiente manera. Línea 1,
empieza con 220, ¿sí? Con un fasor de 0 grados. ¿Ya? Mi línea 2 va a seguir siendo el mismo nivel de tensión, 220, pero con un desfase angular de 120 grados, habíamos visto. ¿Sí? Mi línea 3 era de 220 grados, perdón, 220 voltios con 240 grados, ¿sí? Todo esto está sucediendo en mi red de distribución domiciliaria. Tengo esas tres. De hecho, tengo 4 conductores, ¿no? También está viniendo mi neutro, no se olviden, ¿sí? Pero en este caso yo no voy a contabilizar por el momento mi neutro. En este ejemplo voy a hacer mi conexión y voy a tomar en cuenta la primera línea, ¿ya? En este caso, si se fijan, yo ya estoy usando los fasores, ¿ya? Y mi inductancia va a tener un valor, ¿ya? Pongámosle en este caso que tiene un valor de 3 henrios. ¿Sí se acuerdan? Si se fijan en mis datos, yo no estoy especificando la frecuencia que voy a usar, ¿ya? Lo único que voy a poder verificar tal vez es que en mi circuito yo le puedo dar un sentido de circulación a la corriente y mi problema me va a decir que halle la corriente aquí en este elemento, ¿ya? Necesito hallar la corriente y en este elemento L, ¿sí? No sé cuánto es. Nosotros sabemos que esa corriente al principio va unida a lo que es tensión, ¿ya? Pero al momento de nosotros conectar un elemento de tipo inductivo o capacitivo, vamos a ocasionar un desfase en este ángulo, ¿sí? Entonces, graficando, voy a verificar qué está sucediendo. A ver, primero voy a graficar para orientarme un poquito, ¿ya? Mi nivel de tensión, para graficar yo tendría que llevar a coordenadas rectangulares, pero por si acaso, ojo, ¿ya? Todavía no lo graficaremos para no confundirlos entonces. Primero resolveremos. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Claro que sí, ¿verdad? Según la ley de Ohm, el nivel de tensión voltaje es igual a la corriente, ¿sí? ¿Por quién? Por la resistencia, ¿no? ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de corriente alterna, no usamos resistencias, ¿sí? Todos estos elementos, tanto bobinas como capacitores y resistencias, se convierten en inductancias, ¿se acuerdan? Perdón, en impedancias, Z. Por lo tanto, yo multiplico por esas impedancias, ¿ok? Perfecto. Entonces, yo necesito hallar la corriente y voy a hacer lo mismo que hacía en clases con circuitos eléctricos. Hago un despeje matemático, donde mi corriente va a ser igual al nivel de tensión dividido entre mi impedancia, ¿ya? Perfecto. Tengo el nivel de tensión. ¿Cómo se realiza la división en números complejos? ¿Se acuerdan? Una de mis condiciones para poder realizar una división sencilla era llevar estos números a fasores, ¿ya? ¿Mi tensión está en fasores? Sí. Ya, este nivel de, este valor que tengo ¿es una impedancia? No, ¿verdad? Entonces voy a convertir o voy a ayudarme de ese artificio o de esa fórmula que nosotros habíamos visto, donde
La impedancia de tipo inductiva decía que era igual a JWL. ¿Sí? Perfecto. JWL. W, frecuencia de nuestro nivel de tensión o corriente, igual a 1 porque es constante, L3. J multiplicado por J, 3 veces J. Pregunta millonaria. ¿Puedo realizar la multiplicación, la división de estos dos valores de un fasor con un número complejo? Probablemente no, ¿sí? ¿Qué necesito hacer? Necesito llevar este número complejo en coordenadas rectangulares a fasores. ¿Cómo llevo el número complejo a fasores? ¿Se acuerdan del día de ayer? Nosotros hemos hecho ese ejercicio. Básicamente teníamos A y B, ¿verdad? Y este número no es otro que 0 veces más en la parte real, más 3 veces J en la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Han entendido ayer? ¿Quieren que hagamos este paso con la calculadora o lo hacemos manualmente? Porque con la calculadora son dos sencillos cálculos, ¿verdad? ¿Qué opinan? A ver, en la calculadora, si yo agarro e introduzco mi número, sería 0, ¿sí? Coma 3 y en fasores sería 390 grados. ¿Qué dicen los chicos en el chat? Estoy grabando manualmente, que sea en la pizarra manual. Ya parece que no ha quedado muy claro ayer, haremos de manera manual. Ya, para eso voy a borrar esta parte de acá. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, los que no están haciendo uso de sus calculadoras mucho, sería bueno que lo hagan de manera manual, pero también de manera con la calculadora, ¿sí? Practiquen. Nuestros cálculos se van a ir volviendo un poquito más complejos, ¿sí? Entonces les conviene manejar la calculadora. Ahorita todo está sencillo, genial. Va a ser mucho más sencillo después si manejan la calculadora más rápido. Ya. Entonces, aquí haremos nuestras operaciones auxiliares, pero, ¿ya? En nuestras operaciones auxiliares, yo voy a cambiar este número en coordenada rectangular, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesito en coordenadas polares, ¿sí? Voy a llevar de coordenada rectangular a polar o a fasor. ¿Ya? Es lo mismo hablar de polar o hablar de fasor. No se confundan, son sinónimos. Yo sé que a veces el lenguaje técnico suele ser un poquito confuso, pero no se compliquen tanto, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi número complejo z, donde este es igual a 0 más 3 veces j, ¿qué significa? Significa que básicamente A o el valor real equivale a 0 y B equivale a 3, ¿sí? Pero recuerden también que nosotros hablábamos el otro día que para yo poder expresar mi número en fasores, ¿sí? Porque mi fasor, ¿qué forma tenía? El fasor, aquí arriba vamos a poner, tiene la forma z igual al valor absoluto del módulo de mi vector multiplicado por el fasor y su ángulo, ¿ok? ¿Puedo obtener el módulo de este número ahorita? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sencillo. Voy a usar la fórmula del módulo. Aquí les decía que ustedes deberían irse anotando sus fórmulas, ¿sí? Aquí todos son formulitas. Nos ayudamos de formulitas.
En este caso, la fórmula nos dice que yo debo sumar el componente real más el componente imaginario al cuadrado, ¿sí? En raíz. Por lo tanto, tengo 0 al cuadrado más 3 veces al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a salir el módulo por el momento de este mi vector? 0 desaparece, ¿no? ¿Quién se queda? Se queda el 3. 3 elevado al cuadrado. Si ese número está elevado al cuadrado y tengo raíz cuadrática, el exponencial cuadrático anula la raíz. Por lo tanto, el módulo de ese vector para mí es igual a 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tengo el módulo, ¿no? Esta parte de aquí. A ver, denme un segundito. Porque no cambia de color. Muy bien. Esta parte de aquí ya la tengo. Esta es, ¿sí? Son esos dos. Pero me falta el ángulo para poder expresar ese número en fasores, ¿sí? ¿Será que me va a ayudar el 0? ¿Se acuerdan que según fórmulas nosotros habíamos visto que había una relación directa, ¿sí? Entre el coseno del ángulo con la parte real y con el seno del ángulo con la parte imaginaria? ¿Será que me va a ayudar la parte real en este caso? Yo creo que no, porque es un número 0, ¿ya? Sin embargo, me va a ayudar más la parte imaginaria que tiene un valor, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fórmula decía que el seno del ángulo, ¿sí? Del ángulo fasorial de ese vector iba a ser igual ¿a qué? Al componente del cateto opuesto, en este caso B, dividido entre R o el módulo de mi vector, ¿sí? Que son lo mismo. Y si yo los despejo matemáticamente hablando, estoy viendo que el ángulo va a ser igual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como en colegio, al seno menos 1 o arcoseno. Para eso podemos usar sus calculadoras científicas de colegio, si desean, no hay problema, ¿sí? Para hallar el ángulo. Solo que asegúrense de que esté configurada en en grados decimales, ¿no? Perdón, en grados. Ahí está. No es el valor absoluto. Entonces, reemplazando, yo digo que tengo el arcoseno. A ver, alguien si quiere vaya calculando para que se gane sus puntitos de B, que B para mí sería 3. Por si acaso aquí entra el número con más sus signos. Si fuera 3 negativo, entraría 3 negativo. En este caso es 3 positivo. Y el valor absoluto de mi valor del módulo es 3 también. Entonces tendría esto como el seno y el arcoseno o seno inverso del número 1, ¿verdad? ¿Alguien ha hallado el resultado? ¿Algún valiente que quiera ganar puntos? ¿Nadie? Vamos. 0.01. 0.01 el ángulo. No, el ángulo tiene que 64. darte en grados, tiene que ser grande. Vamos. Otra vez calcula. Estás calculando en radianes seguramente. Calcula en grados, configuren en grados. Sus calculadoras deben estar en grados. Vamos. ¿Quién más? Les voy a anotar aquí que su calculadora debe estar en grados. ¿Ya? Su calculadora debe estar en grados. Vamos, van a obtener resultados erróneos.
si no configuran bien sus calculadoras. Les puedo decir de entrada como pista que ese número va a ser mayor a 60 grados. A ver qué dicen en el chat. Antelo, 90, muy bien. ¿Sí? Ya. Exactamente son 90 grados. Entonces significa que yo ya he hallado mi fasor. ¿Sí? Tengo el ángulo a partir de los valores y tengo el módulo. Por lo tanto, este número ya ha sido expresado de esta manera. Y va a ser igual, habíamos visto aquí a 3 fasor de 90 grados. Por si acaso a veces también estos ángulos suelen llegar a tener signos. Vamos a respetar sus signos también, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿ya puedo hallar la corriente? Sí, ya puedo hallar la corriente. Voy a calcular la corriente. Vamos a encerrar aquí en anaranjado y digo, si mi corriente es igual a la división entre tensión y la impedancia, mi tensión dice que son 220 grados dividido entre un fasor 0, ¿ya? Entonces, si ese fasor 0 yo lo tengo que dividir entre 3 fasor de 90, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? La parte real se llegaba a dividir, ¿verdad? Eso significaba que iba a dividir tranquilamente los 220 entre 3, ¿sí? Y todo esto iba a ir acompañado de la resta fasorial de los ángulos, de la resta de los ángulos. En este caso tengo que restar el ángulo primero, ¿sí? Del primer número complejo, que serían 0 grados, 0 grados, menos el segundo ángulo, que son 90. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? A ver, podemos introducir estos dos números directo a la calculadora. Quienes ya usan su HP pueden ayudarnos tal vez introduciendo sus valores. O si quieren lo terminamos haciendo por partes manualmente igual. Vayan participando. Necesitan puntitos. Vamos. 220 fasor de 0 grados. Enter. ¿Cuánto va a ser esta división, muchachos? 3 veces fasor de 90. ¿Alguien ya ha hallado? ¿En qué valores me va a dar o en qué tipo de coordenadas me va a dar este resultado? En fasores también, ¿verdad? Muy bien. Ya. Entonces, 220 entre 3 en una calculadora normal, ustedes pueden realizar este cálculo si desean hacer esto manualmente por el momento. Vamos a tener que esto es igual a 73,3, ¿sí? Periódico. Y la resta, recuerden que mientras más pequeña sea mi resistencia, mayor cantidad de corriente tengo. Entonces no se tienen que asustar de estas cantidades de corriente. ¿Ok? Entonces, como les decía, estos ángulos solo se van a restar. ¿Y 0 menos 90 cuánto es? Menos 90. ¿Sí? Menos 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que ya tenemos nuestra respuesta. ¿Sí? Pero a nosotros como técnicos en electricidad, por el momento, esta respuesta no significa para mí nada, ¿no? No me indica nada. Yo quiero saber qué está pasando con el ángulo
de mi sistema aquí, cómo está afectando, ¿ok? Habíamos hablado de que al principio tanto la corriente que salía o emitía mi fuente y la tensión estaban usando el mismo grado de desfase angular, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahora? He obtenido otro ángulo en mi corriente. ¿Y cómo voy a expresar eso? ¿Qué significa para mí? A ver, vamos a usar el borrador. Vamos a borrar esta parte de mis auxiliares. ¿Y cómo voy a representar? Recuerden que todo número que va a ir a ser representado en las coordenadas debe encontrarse de tipo coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces tal vez vamos a tener que convertir todos estos números ahorita otra vez en, como les decía, todos estos polares que hemos encontrado, otra vez en coordenadas de tipo rectangular, para poder graficar y expresar mejor, ¿no? Vamos a graficar esto acá. Como les decía, necesito mi coordenada rectangular. Necesito saber qué está pasando. ¿Dónde estará la tensión inicial? ¿Dónde estará la corriente final? ¿Sí? ¿Por qué está pasando este ángulo? ¿Hacia dónde lo está llevando? Si es inductivo, está provocándome un desfase, positivo o negativo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado un poquito de eso al principio. Bien, entonces, haremos operaciones auxiliares también para cambiar estos 220 fasor cero. Habíamos hablado de que, sí, según nuestra fórmula A, o el número real A, era igual al seno, perdón, al coseno del cateto opuesto, perdón, no, sí está bien, seno. Seno es cateto opuesto, no ve coseno, cateto adyacente. Deme un segundo. Está bien. Si mi ángulo está aquí, seno está al frente, coseno abajo. Ese es lo que yo necesitaba. Pero lo haremos desde la fórmula trigonométrica. ¿Ya? Coseno para mí va a ser igual a cateto opuesto o A dividido entre el módulo del vector, digo del fasor. ¿Ya? Entonces, para mí A va a ser igual a este valor. Vamos a bajarlo un poquito. Donde A despejado va a ser igual al valor del módulo multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Coseno del ángulo. Si yo me refiero a lo que es la tensión, ¿sí? En este caso voy a decir que es B de la tensión, el número real de la tensión, ¿qué es? ¿Cuánto es mi valor absoluto del módulo? Son 220. ¿Ya? Y si ustedes hacen cálculos en sus calculadoras y se fijan cuánto es el coseno de 0, el coseno de 0 toda la vida es 1. Por lo tanto, 220 multiplicado por 1 va a ser igual a nada más que 220. ¿Ya? Entonces ya tengo mi parte real. Me falta mi parte imaginaria. La parte imaginaria funciona o trabaja con el seno, ¿verdad? Ya tengo entonces un componente. ¿Ya? La componente imaginaria nos dice que en este caso va a ser igual al valor absoluto de z, pero esta vez multiplicada por el seno del ángulo, ¿sí? Y el seno de 0, ¿cuánto es? ¿Quién se acuerda? ¿O quién puede calcularlo? Para hacerlo más rápido, yo les puedo decir que el seno de 0 toda la vida va a ser 0, ¿ya? Y si este es 0, cualquier número multiplicado por 0, sea 1, infinito, 220, va a ser siempre 0. Por lo tanto, nosotros vamos a verificar que
el componente de la tensión, ¿sí? Si se fijan, está distribuido en el eje de las coordenadas reales. Con rojo está nuestra tensión. Pero no tiene ningún componente en el eje imaginario. Por lo tanto, estamos viendo que el 0 grados se respeta, ¿sí? La tensión se está desplazando con esta posición, con su componente puramente real, ¿ya? Y en la parte imaginaria, como les decía, no hay nada. Sin embargo, nosotros queremos hablar sobre la corriente también. Queremos saber dónde está la corriente ahorita en esta parte, ¿sí? La tensión, recuerden que la tensión entre dos elementos paralelos se mantiene, ¿sí? Entonces la tensión en este elemento sigue también esta posición. Pero la corriente, ¿dónde está? Ustedes ya saben que para fines prácticos nosotros podemos hacer este cálculo. Si realizamos el mismo cálculo para nuestra corriente, vamos a obtener de la misma manera, ¿no ve? La corriente, vamos a ver, vamos a cambiar de color. La corriente en A, perdón, el valor real de la corriente en A va a ser igual a lo que son 73, de manera directa ya podemos hacer 73,3, multiplicado, en este caso, seno o coseno, es A, seno o coseno, coseno, ¿no ve? Coseno de 90, ¿ya? Y para el componente imaginario, B, va a suceder lo mismo, pero con la función seno, ¿ya? 63,3. ¿Pero qué va a suceder ahí? ¿Cuánto es el coseno de 0? Perdón, el seno de 90 es aquí, ¿no? Seno de 90. El coseno de 90, ¿cuánto es? ¿Alguien puede hallar el valor? Nadie. Puntos a la 1, puntos a las 2. A ver. Muy bien, Antelo, 0. ¿Por qué Antelo es el único que participa? 0. Entonces, si cualquier número que está multiplicado por 0 llega a ser 0, la componente real de mi corriente desaparece, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cuánto es el coseno de 90? En este caso va a ser 1. Y voy a tener 73 acá. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Resulta que mi corriente en mi impedancia está presentando un desfase, ¿sí? O esa impedancia ha producido un desfase respecto a mi tensión de 90 grados. ¿Sí? Aquí está mi tensión. ¿Qué les parece? Calculando, nosotros hemos podido verificar de una manera mucho más completa, ¿sí? Si bien se han dado cuenta, nosotros hemos tenido que jugar con los diversos tipos de coordenadas y números, pero hemos llegado a la misma conclusión que muchos científicos han llegado tiempo atrás, de una manera sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden que debemos respetar las reglas. Para realizar divisiones y multiplicaciones de números complejos, es mucho más sencillo para nosotros realizarlos en coordenadas de tipo polar. ¿Sí? Si yo tengo un número complejo de tipo rectangular por el cual debo dividir, debo antes convertirlo en fasor. ¿Perfecto? No sé si tienen alguna duda, chicos. Básicamente, con este gráfico habríamos acabado de resolver el ejercicio y también este sería nuestro resultado, ¿no? Este acompañado de nuestra gráfica. El examen del día de mañana va a ser así, solo son 2 ejercicios, por si acaso, ¿ya? Ustedes ya manejan la ley de Ohm y les voy a dar un ejercicio sencillito.
En el caso de que les dé dos elementos, tal vez aquí un capacitor y una inductancia, ustedes tienen que hacer el resultado equivalente. Es muy probable que el examen se les dé antes, ¿sí? Les voy a dar el examen por si acaso en formato Word para que ustedes puedan ingresar o resolver en sus casas tomándose el tiempo necesario. Yo sé que algunos creo que van a trabajar después de clases, entonces el examen va a estar habilitado todo el fin de semana, cosa de que una vez que terminen de resolver, ustedes puedan subir las imágenes de sus resultados al examen y pues puedan seleccionar la respuesta correcta, ¿ok? Recuerden que cuando entran a examen solo tienen una opción de solución. Entonces resuelvan bien sus ejercicios antes de ingresar. Yo les voy a enviar el examen en formato Word mucho antes de que les habilite el formulario de respuestas. Y si tuviera una resistencia, fácil, si tuvieras una resistencia, Wilfredo, ¿qué sucede? La resistencia, ¿qué valores tiene? A ver, voy a anotar con otro colorcito aquí, ¿ya? Aquí está. Si tuvieras una resistencia aquí, ¿sí? La impedancia de tu resistencia va a terminar siendo en números reales, ¿sí? Las resistencias no tienen parte imaginaria. Por lo tanto, puedo decir que si Z aquí es igual a 2, tú hallas el equivalente, ¿no? Si tienes una resistencia, tendrías que sumar 2 más este número. Y en este caso aquí, ¿quién cambiaría? Cambiaría la parte imaginaria. Tu Z equivalente va a llegar a ser ya no 0 más 3J, sino el 2 sumado más 0, 2 más 3J, 2 más 3J. Y tú tendrías que calcular con este nuevo valor la corriente. ¿Sí? Sencillito, ¿verdad? Entonces está súper facilito esta parte. Espero que hayan practicado lo que son sus números complejos. Les pido una vez más que practiquen. Y si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Y les